Hola, bienvenidos al curso Sistemas Eléctricos de Potencia. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos el método de inversión de matrices. Vimos en los módulos anteriores que un sistema podíamos definirlo a través de su matriz de admitancia. Ya para esto vimos dos métodos para poder encontrar la matriz de admitancia y en el ejemplo que vimos en esos módulos, que era este que está aquí a la derecha, encontrábamos su matriz de admitancia como la muestra esta ecuación abajo. Entonces tenemos esta matriz que tiene ciertos elementos que son cero, donde no hay conexión de líneas, y los otros matrices indican la conexión, la admitancia que hay entre en la línea entre las barras. Para poder, entonces, teniendo esta matriz, uno puede plantear la ecuación del circuito que está dada por que la matriz de admitancia por el voltaje es igual a la corriente. Entonces nos queda en forma extendida, nos queda la expresión que tenemos acá abajo, en donde la admitancia, entonces por los voltajes 1, 2, 3, 4, que son los voltajes de cada una de las barras, corresponde a las corrientes de cada una de las barras. Pero lo que nosotros necesitamos resolver, en este caso, son los voltajes de cada nodo. Esas son las variables que deseamos encontrar, y lo que tenemos en este caso son las corrientes de cada nodo, de cada barra, y en particular tenemos la corriente 1 y la corriente 4. Por lo tanto, para poder encontrar esta matriz, lo que tenemos que hacer es encontrar el inverso. Para eso vamos a considerar los valores para las distintas admitancias. ¿Ya? Para cada una de las líneas tenemos estos valores de admitancia, y para el caso de las fuentes tenemos estos valores de admitancia. Para la corriente IA, que corresponde al I1, ¿cierto? Y al IF, que correspondería al I4. Entonces nuestro sistema quedaría planteado como la matriz de admitancia que recién vimos, por los voltajes va a ser igual al vector de corrientes, que tiene estas dos corrientes. Reemplazando los valores, entonces encontramos este valor, y para resolverlo tendríamos que invertir esta matriz. Numéricamente, entonces, lo hacemos y expresamos el voltaje en términos de la matriz de impedancia por la corriente de barra. ¿Ya? Y esa matriz de impedancia, entonces, invirtiendo en forma numérica con algún programa, podemos encontrar que este es el valor y estos son los valores de las corrientes. Por lo tanto, al multiplicar ambos el matriz por vector, entonces vamos a encontrar los voltajes de cada una de las barras, y esos voltajes resultan lo que tenemos acá arriba. Ya como pueden ver, los voltajes van disminuyendo desde la barra 1, 2, 3 y 4, cada vez el voltaje es menor, y si lo vemos en términos de amplitud y fase, pueden ver que efectivamente la amplitud disminuye y el ángulo crece. ¿Ya? Por lo tanto, si queremos calcular directamente los voltajes de nodo, de barra, ¿cierto? Tenemos que encontrar el inverso de la matriz de admitancia. Como ya les mencioné, hay una forma de hacerlo en forma indirecta a partir de las potencias, pero en el módulo de hoy vamos a ver métodos para poder invertir esta matriz y calcularlo de forma directa. ¿Ya? El método que vamos a ver se llama el método de eliminación sucesiva o eliminación gaussiana. Y ese método se basa en es un método iterativo en el cual se van simplificando y reduciendo los términos hasta llegar a una solución. Para eso expresamos el sistema anterior, por ejemplo, de esta forma, en donde tenemos una matriz de admitancia, que en este caso tiene todos los elementos, lo vamos a hacer con todos los elementos para poder identificar los distintos funciones que van a salir. Por un voltaje va a ser igual a una corriente. Entonces, esta va a ser nuestra matriz, nuestro sistema que queremos solucionar, y lo vamos a escribir en forma extendida, ¿cierto? I1 por B1 igual más I2 por Y1, 2 más B3 por Y1, 3 más B4 por Y1, 4 es igual a I1. Y vamos a considerar que tanto la matriz de admitancia como las corrientes, estas son las condiciones iniciales, es decir, tienen un superíndice entre paréntesis de 0. Entonces aquí tenemos extendido completamente la misma ecuación de arriba, pero escrita en forma completamente extendida. El primer paso de este método de eliminación sucesiva es la división de la primera fila, de la primera ecuación, por la admitancia del primer elemento. Es decir, toda esta ecuación la dividimos por el I
el y11 de 0. Y nos queda la siguiente expresión donde el b1 queda en forma directa, no queda multiplicado por nada. Y todos los otros elementos quedan multiplicados por la admitancia. Divididos por la admitancia, perdón. Bien. Entonces, una vez que tenemos esto, lo que tenemos que hacer, el segundo paso en esta primera iteración es restar este valor, multiplicar este valor, perdón, por cada una de las admitancias de las ecuaciones 2, 3 y 4, por las admitancias que acompañan al B1. Y luego restarlo, de tal forma de que se eliminen los términos que se están relacionados con B1 en las ecuaciones 2, 3 y 4. Al hacer eso, entonces, el segundo paso, como ya mencioné, es multiplicar por la admitancia de B1 en cada fila y restar de la ecuación. Lo que obtenemos es que todos los elementos de B1 se eliminan y solamente nos quedan elementos dependientes de B2, B3 y B4. Y por supuesto, en términos de las corrientes, la primera corriente ya la usamos para resolver la primera ecuación, por lo tanto, aquí ya no aparece la primera corriente. Ya no hay una igualdad en la primera ecuación, me refiero, porque igual aparece la primera corriente como término. Entonces, una vez que hacemos este segundo paso, ¿cierto? Que es la multiplicación y resta, quedamos con un sistema, pero esta vez este sistema es 3×3 y podemos reescribirlo de la forma que tenemos acá abajo, en donde tenemos elementos, ¿cierto? Una admitancia, ahora de la iteración 1, que está multiplicado por B2, otra admitancia por B3, otra admitancia por B4, es igual al I2. Esa es la primera ecuación de arriba. ¿Ya? Tiene la misma estructura, en donde los valores de la admitancia se calculan de esta forma. Por ejemplo, el primer elemento, el I2 de 1 de la primera iteración, es igual al I2 de la iteración anterior, ¿cierto? El I2 de la iteración anterior, menos el I2 por el I12 dividido por el I11. Entonces tenemos esta expresión de acá. Y en el caso de las corrientes, la corriente I2 de la primera iteración, que es esta de acá, es la corriente I2 de la iteración anterior, menos esta multiplicación por la corriente I10. Entonces aquí aparece el I1 de la iteración anterior. Esta misma estructura, si se fijan, aparece en todos los elementos. En cada uno de los elementos hay, en el caso de la admitancia, tenemos una admitancia que es la admitancia del mismo punto que había, ¿cierto?, en la iteración anterior, menos una combinación de otras admitancias. Ya, esas tienen cierta relación que las vamos a ver ahora en un par de slides más adelante. Y en el caso de la corriente, lo mismo. Tenemos que la corriente, la estructura de las ecuaciones son exactamente la misma, lo único que cambia es el índice. Se fijan que para el índice 2 tenemos la corriente 2 y tenemos la admitancia 2, 1. En el índice 3, en la ecuación del medio, tenemos la corriente 3 y la admitancia I3, 1. Y en el caso de la corriente 4, en la última ecuación, tenemos la corriente 4 menos la admitancia 4, 1. Entonces pueden ver que efectivamente hay una secuencia que estas admitancias y corrientes van siguiendo. Luego, ahora tenemos nuestro sistema, que es igual al sistema anterior, pero ahora es de 3×3. Tenemos 3 incógnitas, que serían B2, B3 y B4, y 3 ecuaciones. Por lo tanto, podemos repetir el mismo paso. Ahora vamos a una segunda iteración. En esta segunda iteración, entonces, en el sistema anterior, despejamos, o sea, dividimos por la primera admitancia, que sería I22 de la iteración 1, y nos queda entonces esta expresión de acá, donde tenemos el B2 que no está acompañado de nada, mientras que los elementos que multiplican a B3 y B4 y la corriente I2 están todos divididos por la admitancia I22. Y aplicamos la misma, en el caso del segundo paso, aplicamos la misma técnica. Es decir, multiplicamos por la admitancia correspondiente, pero en este caso de B2, y las vamos restando a cada uno de los elementos. Entonces, al hacer eso, nos va a quedar esta expresión. Fíjense que ahora son solamente dos ecuaciones. Y además, fíjense que los elementos que conforman la admitancia, ¿cierto? La admitancia que ahora en esta nueva iteración está multiplicando a B3, que sería el I33 de 2, ¿cierto? Si lo renombramos de esta forma, va a tener la misma estructura que las que calculamos anteriormente, es decir, el I33 de la iteración anterior, menos una combinación del I32 por el I23
de la iteración anterior dividido por el I2 también de la iteración anterior. Exactamente, no exactamente, pero muy parecido, tiene la misma estructura que la admitancia que se calculó anteriormente. Después vamos a ver que efectivamente esa estructura se mantiene para todas las admitancias. Y en el caso de la corriente, también es similar. A todo esto que tenemos acá en naranjo, le asociamos este nombre, ¿cierto? El I3 de la segunda iteración. Entonces el I3 de la segunda iteración va a ser igual al I3 de la iteración anterior, menos esta combinación de admitancias por el I2 de la iteración anterior. ¿Ya? Y también, al igual que el caso anterior, pueden ver que todas las admitancias tienen la misma estructura, al igual que todas las corrientes, que las dos corrientes que tenemos en este caso, tienen la misma estructura. Entonces, al hacer esto, nos queda este sistema que está acá abajo, que ahora tiene dos variables, B3 y B4, y son dos ecuaciones, una para I3 y una para I4. Repetimos una tercera vez este procedimiento, despejamos B3, perdón, dividimos por I3, perdón, y de esta forma dejamos el B3 libre, el B3 sin multiplicar por nada. Y esta expresión la multiplicamos por, en este caso nos queda solamente una ecuación, la multiplicamos por el I43 de 2 y se la restamos a esta expresión de acá. Y por lo tanto se elimina de esa expresión y podemos escribir finalmente la última expresión, que en el segundo paso donde se reemplaza, ¿cierto? Podemos escribirla de esta forma. Y aquí podemos ver que se repite la misma historia. Tenemos una admitancia que tiene la misma estructura, ¿cierto? Es la admitancia, la 4,4 en este caso, es la 4,4 de la iteración anterior, menos la 4,3 por la 3,4 también de la iteración anterior, dividido por la 3,3. ¿Se fijan esta estructura que tenemos acá? Donde el 4, el punto que yo estoy calculando ahora, aparece en los bordes, ¿cierto? En el 4,3, 3,4. Mientras que la ecuación, la admitancia central, ¿cierto? La 3,3, también el índice 3 aparece acá arriba. Y en el caso de la corriente tenemos la misma estructura. La corriente actual, 4, es igual a la corriente de la iteración anterior, 4 menos esta expresión. Y ya estamos llegando al final. ¿Por qué? Porque una vez que reemplazamos entonces los valores, vamos a llegar a esto de acá. Y esto es solamente una ecuación en términos de B4, es decir, podríamos decir que una matriz de 1 por 1, una sola expresión, entonces podemos resolver directamente B4. Y eso es lo que hacemos. B4 nos queda que es igual a la corriente I4 de 3 dividido por la admitancia 4,4 de 3 de la tercera iteración. De esta forma podemos resolver en forma iterativa para los demás voltajes. Para el caso de voltaje 3 tenemos que resolver con I3 de 2, que ya lo tenemos ahora, y el B4, que recién lo calculamos. En el caso del B2 necesitamos el I2 de 1, que lo teníamos calculado de antes, el B3 que calculamos recién y el B4 que ya tenemos acá arriba, y en el caso del B1 lo mismo. Y así se va reemplazando en forma sucesiva también para poder encontrar los niveles de voltaje. Si ustedes desean implementar este método, tienen que encontrar una expresión o expresiones que sean constante, no pueden ir elemento a elemento calculando, sino que tienen que encontrar una expresión que sea constante para todos los elementos. Y esas expresiones están dadas aquí. Pueden ver que para cada iteración n, los elementos de la matriz y del elemento ik de n corresponde al mismo elemento de la iteración anterior menos esta combinación de admitancias, ¿ya? En donde el n va de 1 a n, o sea, cada vez que se quiere solucionar un sistema a través de este método, necesitamos hacer n iteraciones, donde n es el orden de la matriz. En este caso eran 4 matrices, perdón, 4 filas, 4 columnas de la matriz de admitancia, por lo tanto el n mayúscula es 4 y tenemos que hacer 4 iteraciones, desde 1 hasta n, menos 1, 3 iteraciones, perdón. Luego, los valores de i de k parten desde n más 1 a n, es decir, si yo estoy en la primera iteración, parte desde 2 a 4. Si yo estoy en la segunda iteración, esto va desde 3 a 4. Si yo estoy en la tercera iteración, esto es solamente 4. Tenemos solamente un elemento. Y en el caso de las corrientes, lo mismo. Para el caso de la corriente, que van apareciendo en cada iteración, es la corriente de la iteración anterior, que está en ese mismo punto, menos este término, que son elementos de la iteración anterior.
variables que tenemos de la iteración anterior. Y también, en este caso va de n, la iteración va de 1 a n-1, entonces en este caso, como tenemos 4 elementos, son 3 iteraciones. Y el i, aquí solamente el i, no hay un k, porque este es un vector. Donde el k en este sentido nos está dando el elemento de la columna a la cual pertenece, mientras el i nos da la fila, el i nos da la columna a la cual pertenece y el k la fila. En el caso de abajo, como tenemos un solo vector, no hay columnas, porque es una sola columna. Entonces el i va de n+1 a n. Luego, una vez que se van calculando los valores de admitancia y de corriente para cada una de las iteraciones y se va aplicando el método de resolución, ¿cierto? Hasta llegar al último valor de voltaje, el cálculo de los voltajes de nodo se hace, o de barra, ¿cierto? Se hace de esta forma, en donde el voltaje de nodo también es de I, ¿ya? Porque también es un vector columna, y corresponde a esta expresión, el I de la expresión anterior, menos esta sumatoria de voltajes, en donde tenemos el voltaje anterior, los voltajes anteriores, ¿cierto? Que va desde k+1 hasta n, y dividido por I. En este caso recuerden que el voltaje, como lo vimos en el ejemplo anterior, partía desde n hasta 1. ¿Ya? Aquí esto va al revés. Parte desde n para poder calcular el Vn, y después ese Vn se puede ocupar en el Vn-1 y así sucesivamente hasta llegar al primer voltaje. Veamos un ejemplo con el sistema original que habíamos planteado al comienzo del módulo. Tenemos entonces esta nuestra matriz original de admitancias, tenemos los voltajes que queremos calcular y estas son las corrientes que hay en el nodo 1 y en el nodo 4. Aplicamos la primera iteración, es decir, dividimos la primera fila, ¿cierto? Toda la primera fila, excepto el voltaje, por supuesto, la dividimos por menos J12. Entonces nos queda un 1 aquí, efectivamente nos queda un 1. Acá, como estoy dividiendo por un menos J, nos va a quedar un menos un valor, que en este caso es 0,666, 0, 0, el B1 queda igual, y el menos J4 se divide por menos J12, por lo tanto me queda un tercio. Y efectivamente aquí ustedes pueden ver que es 0,33333. Luego, esta primera fila se va multiplicando, en este caso por J8, y se le resta a la segunda fila. Por lo tanto, se elimina el primer elemento, y solamente nos quedan los elementos que este J15 se le resta entonces la multiplicación, y estos dos quedan iguales porque no habían elementos en la columna 3 y 4. Y nos queda una corriente ahora, ¿ya? Porque anteriormente la corriente era 0, pero ahora se le resta una combinación de corrientes, que es la que tenemos acá arriba. En este caso en particular, para la fila 3 y 4 no hay ningún cambio, porque no habían elementos en el elemento 1, 3 y 1, 4 eran iguales a 0. Por lo tanto, no se modifican. Como resultado, entonces fíjense que nos queda la primera fila, ¿cierto? Que podemos resolverla por separado. Y las otras 3 filas y columnas nos queda una submatriz de 3×3. Que solamente interactúan entre ellos. Y entonces esta matriz interactúa con B2, B3 y B4, ¿cierto? No, en ningún momento interactúa con B1, porque ya lo solucionamos. Ese fue el objetivo de la primera iteración, que no dependiera de B1. Y acá tenemos estas 3 corrientes, las cuales son los resultados de la expresión. Luego, para la segunda iteración, hacemos lo mismo, pero esta vez con el segundo elemento, con el elemento 2, 2. Y lo dividimos en este caso por J9.666, y nos va a quedar un 1. Luego dividimos el siguiente por el mismo J menos J.666, lo mismo acá, y nos van quedando estas expresiones, y lo mismo pasa en la corriente, lo dividimos por ese valor. Y esa expresión, ¿cierto? Esta fila que tenemos acá ahora, la vamos multiplicando por los elementos que correspondían al J5 y al J2 de la columna anterior, y se lo restamos entonces a la fila 3 y a la fila 4. Entonces el J5
va a ser restado un menos J5, por lo tanto este término va a quedar en 0. Lo mismo en el 2, se le va a restar un menos J, se va a restar un J2, entonces va a quedar en 0. Lo mismo se resta acá en cada uno de los elementos y también en la corriente. De esa forma, entonces, los elementos 2 de la fila de la columna 2, ¿cierto? El 3 y el 4 quedan en 0, por lo tanto no reacciona con esta dos elementos y podemos ver que corresponde a el resultado, ¿cierto? Corresponde a una matriz de 2 por 2 en donde tenemos que el voltaje V3 y V4 se puede calcular con esta submatriz que tenemos acá y con respecto a estas dos corrientes que tenemos acá al final. Ya estas dos ecuaciones que tenemos al final ahora, ¿cierto? Estas dos filas que quedan acá no interactúan con el voltaje 1 ni con el voltaje 2. Entonces, cada vez que vamos haciendo esta iteración, vamos resolviendo eliminando en forma sucesiva un término dependiente, de tal forma que lleguemos a una sola dependencia. Luego, la tercera iteración, hacemos lo mismo, entonces dividimos la tercera fila, en este caso, por menos J8.435. Por lo tanto, aquí nos va a quedar un 1. Luego, el 7 lo dividimos por menos J4135, nos queda un 0.83 negativo, y lo mismo en la corriente, también la dividimos por menos J8.435 y nos queda esta expresión que tenemos acá. Y aquí ya estamos en la última, en la tercera iteración, ¿cierto? En la última, y obtenemos entonces que B4, en la última fila, B4 solamente depende de sí mismo, depende de la corriente que tenemos acá. No depende del resto de las variables, porque todos los elementos de la fila, el V1, el V2 y el V3, están multiplicados por 0. Entonces lo que se hace usualmente es dividir ese último elemento que tenemos acá, ¿cierto? Dividimos esta fila por menos J4.7046. Por lo tanto, aquí nos va a quedar un 1 y acá nos va a quedar otro valor. Que aquí efectivamente ustedes pueden ver que finalmente acá tenemos un 1 multiplicado por V4. Por lo tanto, esto es, y en el caso de la corriente, 0.8725 más J0.2551. Entonces, calcular acá B4 nos da en forma directa, porque B4 es directamente este valor. 0.8725 más J0.2551, efectivamente eso es lo que tenemos acá. Luego, B3, si se fijan acá arriba, B3 es igual a esta expresión, a la corriente resultante, que es 0.1639, menos B4 por este valor, ¿cierto? Por el elemento que está aquí en el 4,3. Y lo tiene, como es un menos, ¿cierto? Como este valor es un negativo, y se está restando, aparece como positivo, y este es el resultado. Luego para el V2, que es el elemento que tenemos acá, tenemos que V2 es igual a la corriente, equivalente, ¿cierto? 0.2758, menos este término 0.5173 por B3, perdón, menos 0.2069 por B4. Es lo que tenemos acá, como son valores negativos y se están restando, quedan positivos y nos da esta expresión. Y el B1 es lo mismo. En el caso de B1, como hay dos ceros, se simplifica un poco la expresión y nos queda que B1 es esta expresión de acá, 0.333, menos el 666, por lo tanto es más 0.666 por B2. Y B2 ya lo teníamos calculado de antes. Entonces nos queda esta expresión que tenemos acá. Si ustedes no reconocen estos valores, les voy a recordar el resultado que obtuvimos al principio del módulo y pueden ver que efectivamente los valores convergieron a lo que nosotros actualmente habíamos calculado. Tenemos B4, ¿cierto? 8725, acá abajo está B4, 8725 más J0255, B3 está aquí, B2 está acá y B1 está acá. Pueden ver que efectivamente al resolverlo lo vamos resolviendo al revés, desde el último elemento del B4 hasta el B1. Bien, ahora, muchas veces los sistemas de potencia se calculan o se tienen que resolver para distintas condiciones de operación. Es decir, la estructura de la red se mantiene, la configuración se mantiene porque no estamos cambiando la red. Los nodos son los mismos, las líneas que hay entre nodos son iguales. Los parámetros de las líneas también se mantienen igual, de los transformadores, de los generadores, no van a cambiar no cambian los parámetros, ¿cierto? Cuando se hace un análisis de este tipo, y lo que usualmente cambia son solamente las fuentes externas, es decir, cuáles son las cargas y las fuentes que estoy poniendo. Cuando se hace ese tipo de estudio, entonces es conveniente utilizar un elemento que se llama factorización triangular,
¿cierto? Un método de resolución que se basa en el método anterior, ¿cierto? En la eliminación sucesiva. Ustedes pueden ver acá que aparecen los términos de la segunda iteración, primera, segunda y tercera iteración, pero nos permite entonces simplificar la resolución, ya que solamente cambian, o en realidad transformamos este sistema que era una resolución compleja en dos sistemas simples. ¿Qué es lo que pasa acá? La matriz de admitancia, o cómo funciona esta factorización triangular. La matriz de admitancia de barra, ¿cierto? Se puede escribir como dos matrices. Una matriz inferior, ¿cierto? La L, que tiene esta expresión que tenemos acá, y una matriz superior, que es la U, que tiene esta expresión que vemos acá. Ya, las dos pueden ver que son dos matrices triangulares, positivas, triangular inferior y triangular superior. Entonces, al reemplazar este I barra en la expresión del sistema, ¿cierto? De I por V es igual, Y por V es igual a I, nos queda que la I de barra se puede escribir como L por U. Entonces nos queda L por U por V es igual a I. Ahora, este U por V que tenemos aquí se puede escribir como una variable intermedia que le vamos a llamar V'. Y luego esto lo reemplazamos en la ecuación de arriba y nos queda que L por V' es igual a I. De tal forma que esta expresión, el U por V', el V' no cambia. Se mantiene siempre igual. Lo que uno va cambiando es solamente la última expresión, que es el I. Y además, bueno, eso de partida, dividimos en dos sistemas simples donde uno de ellos no cambia, siempre se mantiene igual, mientras que el que cambia es el de abajo. Y lo otro es que estos dos sistemas que tenemos acá son mucho más simples que la solución original. ¿Por qué? Porque al ser triangulares, ya sea superior o inferior, inmediatamente empiezo no tengo que aplicar el método de eliminación selectiva, sino que inmediatamente calculo los resultados. Ahora, aún más, si es que en la admitancia, en los sistemas, usualmente las admitancias son simétricas. La matriz de admitancia es simétrica, es decir, la parte superior es igual a la parte inferior. Cuando sucede eso, este método se puede simplificar aún más. ¿Por qué? Porque podemos expresar la matriz L, la matriz inferior, como la misma matriz superior, pero esta vez multiplicado por una diagonal. Entonces ya no dependemos de una matriz inferior y una superior, sino que solamente de la matriz superior y de una diagonal. Pero como es una diagonal, que es esta que se muestra acá, la multiplicación por esta diagonal va a ser directa. Entonces nos resultan tres subsistemas que son más simples que el sistema original. El primero, ¿cierto?, que tiene una matriz superior. El segundo, que tiene una matriz diagonal, que es esta matriz de aquí. Y el tercero, que tiene una matriz que ahora es la transpuesta de la superior, por lo tanto una matriz inferior. ¿Por qué resulta más simple solucionar esto? Veámoslo con un ejemplo. La primera elemento que tenemos que solucionar es el U por V igual a V'. Si escribimos esa expresión, ese primer sistema nos queda la U, que es esta matriz que tenemos transpuesta, ¿cierto? Que esta matriz que tenemos acá, que ahora nos queda una matriz inferior, multiplicada por los V. No, perdón. El primer elemento que tenemos que calcular es el último que está acá. El U transpuesto por V', 2' es igual a I. Ahora sí. Y esta expresión es la que tenemos que solucionar. Y para eso entonces tenemos la matriz U transpuesta, que es una matriz inferior en este caso, multiplicado por V' va a ser igual al I. Si se fijan, la primera ecuación arriba, entonces nos queda que V1' va a ser igual a I, porque no hay otros elementos. Entonces podemos calcular de inmediato V1', porque ya tenemos I como dato. En la segunda expresión tenemos que V2', que es este elemento de acá, aparece directamente en la ecuación, mientras que el V1 está multiplicado por las admitancias. Por lo tanto, el V2 se puede calcular como la corriente menos el V1 por la admitancia. Y así sucesivamente. Como ya tenemos el V1', podemos calcular el V2', y con el V1 y V2 podemos calcular el V3, y así sucesivamente. Eso se puede expresar de la siguiente forma, que el VI', donde el I va de 1 a n, ¿cierto? Del 1 al 4, es la corriente que corresponde, en este caso, el primer caso sería I1, menos
esta expresión que tenemos acá, que depende de los B de K anteriores. Es decir, para el I1, ¿cierto? Esto va entre K igual a 1 y a 0, no hay esta expresión, por lo tanto sería igual a I1, que es efectivamente lo que nosotros calculamos acá. Para el I2 nos queda I2, que es este que está aquí, menos el K de 1 a 2 menos 1, 1. Entonces sería el V de 2 por el IK2, 1, 2, que sería este de aquí, dividido por el I1, 1, ¿cierto? Que sería este de acá, de la iteración anterior. O sea, de la iteración 0, del valor inicial. Ya, entonces se puede solucionar esto. No es necesario entonces resolverlo, sino que simplemente se despejan los valores de B1. Y como vemos acá, el despeje de estos valores es directo. Luego, el segundo sistema es D por B' es igual a B2'. Voy a ir más atrás para que lo puedan ver. El segundo, se fijan, en la diagonal por el B' es igual a B2'. Entonces, nos queda una diagonal multiplicada por B' es igual a B2'. Y este es el más simple de todos porque cada valor de B' es simplemente B2' dividido por la admitancia correspondiente, que está expresado de esta forma. Entonces BI' es igual a BI', el mismo BI, pero el mismo índice, perdón, dividido por la admitancia, que en este caso es I de I menos 1, de la iteración anterior. Por lo tanto, este es el más simple de los tres, porque no depende de los demás, depende de cada uno de los valores. Y luego resolvemos la última expresión, que es U por V, y estos son los valores reales de voltaje, es igual a B', que son los valores que habíamos calculado anteriormente. Entonces, aquí nos vamos al revés. Se fijan que B4, esto es muy parecido a lo que encontramos al final de la eliminación sucesiva, ¿se acuerdan? Donde teníamos una diagonal de puros 1. Entonces lo que tenemos que hacer es ir resolviendo hacia atrás. Y efectivamente vemos que B4, que es este elemento de acá abajo, va a ser igual a B4'. El B3, que es este elemento que tenemos aquí, la tercera fila, corresponde al B3' menos estos valores de admitancia multiplicado por el B4. Y así sucesivamente, que se pueden escribir en forma directa como BI, el voltaje que yo estoy calculando, es igual a BI' menos esta expresión que tenemos acá. BK por I de K de IK, ¿cierto? La admitancia, dividido por la admitancia que corresponda, ¿cierto? II. Bien, con todos esos elementos, entonces podemos, por un lado, calcular los admitancias, ¿cierto? De cada iteración, las corrientes de cada iteración. Podemos, si es que, bueno, como sabemos que la admitancia, ¿cómo se llama? La matriz de admitancia es simétrica, podemos aplicar este último método, ¿cierto? De factorización triangular, en donde resolvemos, en lugar de un sistema complejo, resolvemos tres sistemas que son más simples. Que es simplemente encontrar los valores. Ya no hay que, ni siquiera hay que invertir ni hacer una eliminación sucesiva, sino que simplemente se van encontrando los valores. Para finalizar, vamos a ver que algunos datos acerca de las matrices resultantes de admitancia. Usualmente, los sistemas de potencia, hay pocas líneas entre los nodos, en particular en transmisión. En transmisión tenemos, por ejemplo, un nodo en Chile, en el sur de Chile tenemos varios nodos y solamente una o dos líneas que interconectan esos distintos nodos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos transmitiendo, ¿cierto? No estamos distribuyendo energía. Entonces estamos transmitiendo de un punto a otro y a esa línea entonces hay pocas líneas que conecten los distintos nodos. A eso me refiero. Los nodos no están interconectados entre sí, a no ser que sea por una sola línea. Por lo tanto, hay muchos elementos dentro de la matriz de admitancia que son cero. ¿Ya? Recuerden que la matriz de admitancia, cuando no hay una conexión directa entre dos nodos, ese elemento es cero. No hay una conexión. Y por lo tanto, esta situación nos permite lograr ciertas ventajas al momento de calcular. Veamos un ejemplo. Si tenemos 500 nodos y 750 ramas, esto quiere decir 500 barras dentro del sistema de potencia y 750 líneas dentro del
Hay 750 líneas que interconectan los 500 nodos. Entonces, bajo esta condición, tenemos 2500 elementos en la matriz. ¿Por qué? Porque la matriz va a ser de 500 por 500. ¿Ya? Eso es perdón, 250.000. Eso va a ser el nodo, ¿cierto? Las barras, la matriz de admitancia, como tiene 500 nodos, va a tener 500 elementos. Va a ser una matriz de 500 por 500. Y de esos 500 elementos, solamente la diagonal más los elementos laterales que están asociados a líneas van a ser distintos de ceros. Es decir, eso se puede calcular como 500, que es toda la diagonal, más los 2 por 750, que son cada una de las líneas, porque recuerden que las líneas aparecen en la parte superior de la matriz de admitancia y también en la parte inferior de la matriz de admitancia, porque es simétrico. Entonces, en esta condición tenemos 750 ramas y tenemos 2000 elementos distintos de cero. Es decir, de estos 250.000 elementos, solamente 2000 van a tener un valor. Eso es menos del 1%. A estas matrices, cuando tienen muchos ceros, se les llama matrices esparsas. Matrices que tienen pocas filas y columnas, con pocos elementos con información. Y hay bastantes métodos de cálculo computacional que están optimizados para operar con matrices esparsas, con matrices que sean poco distribuidas. ¿Ya? Lo principal, o sea, lo que se basa en la mayoría de estos métodos es que no es necesario calcular los elementos que ya a priori sé que son cero. Entonces solamente se enfoca en los elementos que no son cero. Y de esa forma aumenta la velocidad computacional, por supuesto, ocupa menos recursos computacionales, ocupa menos almacenamiento de información, porque no tengo que almacenar cada uno de los pasos intermedios, son mucho menos pasos, y también aumenta la exactitud por la cantidad de pasos que estoy utilizando para poder calcular. Ahora, es clave para poder utilizar bien las matrices esparsas, ordenar bien la matriz de admitancia, de tal forma de que los elementos, el orden, me refiero al orden de las columnas y las filas con respecto a las barras, ordenar bien las barras dentro de la matriz para que los elementos que sean cero, los que no están conectados, tiendan a agrupar en los extremos superior e inferior, superior derecho, inferior, izquierdo de la matriz, lejos de la diagonal. De esta forma los nodos van a estar, los valores distintos de cero, siempre van a estar cerca de la diagonal. Y ese orden es bastante importante porque a medida que mientras más concentrada cerca de la diagonal es la matriz, más precisión voy a tener al momento de calcular. Y además ocupo menos variables, por lo tanto ocupo menos memoria. Ok, con eso terminamos el módulo de hoy. Muchas gracias.